Iniciamos una charla más de el programa JB Fiscal que presenta la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, cuyo eslogan es integrando la cultura fiscal en México. Mi nombre, contador público certificado por disciplinas y no son impuestos, José Camilo Sánchez Castillo. Pues vamos a dar continuidad a lo que es el tema de tercera parte de los TICs fiscales del sector primario. Sí, yo creo que es un tema pues que me ha llevado varios tiempo porque pues me gusta, ¿no? Me gusta es analizando poco a poco y pues ese es el objetivo, ¿no? Que vayan acá quedando algunas dudas y que vayan adquiriendo ese conocimiento. Pues hoy tomamos café huatuscaño con ese tema, tercera parte de los tips fiscales del sector primario. Entonces, siguiendo el formato de lo que es el programa, pues ya ven ustedes que siempre inicio con las noticias, ¿no? Una noticia que me haya llamado la atención. Y ustedes saben que la vez pasada, el partido de revolucionario sí, el PRD, partido, pues él pidió, ¿sí? Los PRDistas pidieron que se aumentara pues el ICR de un 35 a un 40% a quienes ganen más de $1 millón. Aquí la cuestión es, si te das cuenta, esta iniciativa pues a cierto punto tiene, pues no veo que vayan a aumentar los ingresos como tal, ¿no? Aquí la cuestión es que a todos los mexicanos que son contribuyentes activos, es decir, que están dando de alta todo lo que es el Registro Federal de Contribuyentes, pues no creo que los iban a tener por ahí una carga más en cuanto a la cuestión de lo que son los impuestos. ¿Por qué? Porque al aumentar una tabla del 40% los parámetros, acuérdense que se iban a mover y por lo tanto no ibas a pagar lo mismo si tuvieras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salarios mínimos en cuanto a lo que son los asalariados. Tal vez se te aumentaría automáticamente lo que es el impuesto sobre la renta. Aquí prácticamente estos legisladores, sí, prácticamente, que son los diputados junto con los senadores, pero realmente ellos no visualizan o tal vez no tienen la idea, ¿no? De que nada más aumentar lo que es una tasa así del 35-40%, pues no solamente iba a afectar a los que ganan más de $1 millón, sino que iba a afectar a todos aquellos que estén generando ingresos desde un centavo. Recuerden que las tablas con las que calculamos el impuesto sobre la renta para las personas físicas, pues realmente son asimétricas hasta cierto punto, que en teoría deberían de ser simétricas. Pero bueno, esos periodistas pues realmente en su momento se turnó a la Comisión de Hacienda esta iniciativa y pues fue bloqueada, o sea, se entiende que luego fue bloqueada porque prácticamente no iba a ver, ¿sí? Como su objetivo de este aumento de la tasa del 35 al 40%, pues no iba a fomentar el desarrollo ni iba a aportar herramientas para el crecimiento económico de los mexicanos, ¿sí? Porque realmente aquí era incentivar a los empleados, era incentivar a los asalariados. Pero acá la cuestión es que iban a llevar a todos los demás, los contribuyentes activos, ¿sí? Nos iban a dar un buen aumento de impuestos, ¿sí? Pues no, en el paquete económico que se presentó para el año 2017, pues sí, por ahí se prevén algunos aumentos de impuestos, otros dicen que no hay nada. Bueno, sí, si tú te vas a lo que es el régimen de incorporación fiscal, pues sí, ya vas a pagar un 20%, y si lo ves desde un punto de vista así como que ortodoxo, pues dices, pues sí, voy a pagar un poco más de impuestos, ¿no? Porque estaba yo pagando un 10% y ahora voy a pagar un 20%. Vamos a tener beneficios, sí, en el paquete económico presentado, pues sí, para las personas morales viene muy bueno ese estímulo prácticamente que quieren adherir. Y pues para mí me parece excelente, ¿no? Ese famoso flujo de caja en una persona moral. Pero yo creo que suena descabellado aumentar la tasa del ICR al 40%. Yo creo que acá lo que sería bueno, sí, yo creo que una iniciativa buena fiscalizadora sería bajar la tasa del ICR de un 35 a un 25%, no te pido más, bájale 10%, bajar esa tasa o dejarla ahí ya en 16%, pero que todo lo que tú pudieras comprobar a través de un CFDI,
es decir, que todo fuera deducible, ¿sí? Como en nuestro país vecino, sí, pues prácticamente casi la mayoría de todos los gastos que tú realizas son deducibles, ¿no? Yo creo que no debería de haber tantas complicaciones en el cálculo de lo que son las contribuciones. Debería, lo creo que debe ser más simplificado, como siempre se entiende que es, pero pues un ciudadano común, pues tú le dices, hazme el cálculo de impuestos, pero pues él no entiende, ¿no? La mayoría de nuestros padres, de nuestros amigos, piensan que todos los contadores públicos calculan los impuestos, y hay muchos contadores públicos que realmente no están dentro de lo que es la materia fiscal, ¿sí? Dentro de lo que es el cálculo del impuesto, dentro de lo que es la planeación y proyección financiera y fiscal. ¿Sí? Ellos se dedican a otras cosas. Entonces, realmente acá, si te das cuenta, lo que es esa cuestión de simplificar ese cálculo, esa mecánica de los impuestos, pues realmente la vuelven más apretada. Entonces, señores, acá lo que yo te estoy dando a entender y lo que yo quiero, sí, lo que yo desearía, era de que por qué esos representantes que tenemos a Cámara Alta, sí, pues que se pongan a estudiar tantito, porque realmente no entienden, pero nadita de lo que estamos viendo acá. Supuestamente tienen asesores por ahí que les están diciendo, ah, mira, presente esa iniciativa, ¿no? Yo creo que la iniciativa es ser en beneficio de la población en general, ¿no? En un beneficio colectivo, como yo lo he hablado por ahí, que no realmente no vaya a afectar los bolsillos de los mexicanos, ¿sí? Que si hablamos de gasolinazos, que si hablamos de IEX, que si hablamos de otras cuestiones, pues ya son inherentes, ¿no? Acá específicamente el mayor impuesto que recauda en territorio nacional en lo que es nuestra hermosa República Mexicana, pues es el famoso impuesto sobre la renta, ¿sí? En lugar de elevarlo, yo diría que deberíamos de bajarlo. Pero bueno, tendríamos que ajustar lo que son los paquetes. Gracias, Santa. Tendríamos que ajustar lo que son los paquetes, las propuestas de los presupuestos de ingresos y egresos, pero pues, entonces, ahí está la cuestión. ¿Sale? Adrián, Master, ¿qué pasó, mi estimado Ramón, Patti, de SA de Jalapa, Silvia, saludos, Adrián? Ese es el problema, maestro, que no tienen la visión del pueblo y para el pueblo, sino solo la forma de cómo obtener más ingresos. Ramón, Máster, le recuerdo que hoy hay examen del diplomado. Ah, sí, cierto. Qué bueno que me acuerdo, mi estimado Ramón. Tengo que estudiar entonces. Luego me la echo, no te preocupes. Ahí tengo mis acordeones. Va a ser fácil. Realmente, si te pusiste a leer como es, va a estar fácil, ¿no? Entonces, Adrián, realmente no creo que esa es la visión, ¿no? Es la visión de estos legisladores que realmente cuando llegan a lo que es la política, ¿sí? Lo que es una política, realmente ellos no tienen el entendimiento de lo que son las políticas públicas, ¿no? Al hablar de políticas públicas, pues muchos saben acá que realmente no nada más es recaudar, no nada más es planear todo lo que vas a ingresar, sino debes de visualizar también, debes de hacer un análisis sobre todo socioeconómico hacia tu población, hacia tus gobernados, para ver si tienen o no la capacidad para poder contribuir a ese gasto público. O sea, entonces, si hablamos de políticas públicas dirigidas a lo que es tus gobernados, pues realmente tienes que tener esa visión, como lo estás diciendo, mi estimado Adrián, ¿sí? Visión del pueblo y para el pueblo, si no, ¿cómo vamos a entender, sí? O sea, ¿cómo vamos a entender que el mismo aparato gubernamental a través de las políticas fiscalizadoras, pues ellos quieren recaudar, sí, pero nosotros como ciudadanos comunes, pues sí, o sea, sí, tengo la obligación, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, me estás obligando a contribuir, pero entonces también que tus políticas públicas sean dirigidas adecuadamente como debe de ser hacia tus gobernados, ¿sí? O sea, no nada más es de que todo para acá y nada para allá, ¿no? Tal vez todo para acá y a lo mejor para allá nada más les doy unos cuantos pesos, ¿no? No, eso yo creo que no es el chiste de ser un presidente municipal, de ser un gobernador, de ser un presidente de una república, ¿sí? De ser un representante ante una cámara, como un diputado, como un senador, pero bueno, hablar de política y hablar de religión no creo que entramos en controversias,
y ese no es el objetivo. Simplemente les hablo de una manera general, desde mi punto de vista en que yo visualizo las cosas, y pues yo creo que en esta noticia, de donde lo del partido parredista pidió aumentar de 35 a 40% los que ganen más de 1 millón de pesos, no es cierto, señores. No va a afectar a los que ganen más de 1 millón de pesos. Va a afectar a los que menos tienen, señores. Entonces, ojalá que lo hayan bloqueado, ojalá que ya nada más haya sido así como que una ilusión que tuvieron ellos y que ahí se quede. ¿Sí? Dice Juan, saludos. En la actualidad los políticos no sirven al pueblo, se sirven de este. Definitivamente, sí, hablar de cuando alguien llega a la política, se olvidan sus orígenes, sus raíces, pero bueno, somos seres humanos y a veces como seres pensantes a lo mejor razonamos, pero como seres humanos a lo mejor tenemos defectos y virtudes. ¿Sale? Entonces concluyo con la noticia. Y pues ya vimos aspectos generales, ya vimos tributación, ¿sí? Ya vimos que existían otras formas de tributación para los del sector primario, ¿sí? Ya vimos quiénes no pueden tributar en ese régimen, ¿sí? Ya vimos cuál es la función o cuál es el punto clave que debes de tener tú como contribuyente de este sector especial, ¿sí? Que son de los ágapes, que debes de tener una exclusividad. Ya lo vimos, señores. Hace 8 días empezamos con lo que son los ingresos exentos. En esos ingresos exentos hablamos de las personas físicas, hablamos de las personas morales, ¿sí? Que tanto las personas físicas tienen 40 salarios mínimos elevados al año, en cuanto a los ingresos que van a ser exentos, las personas morales, ¿sí? Del sistema societario, del capítulo societario, ¿sí? Van a tener de 20 salarios mínimos por cada socio hasta un tope de 200 salarios mínimos, es decir, 10 socios por cada sociedad. Si tú tienes más de 10 socios, el tope de tus ingresos exentos como persona moral van a ser 200 salarios mínimos, ¿sale? Estábamos hablando que de una persona física pues era 1 millón de pesos en números cerrados y de una persona moral eran 5 millones de pesos. Entonces, la verdad, nos quedamos, estábamos hablando de esos ingresos exentos. A través de esos ingresos exentos, también estábamos hablando de que si tú te pasabas o tenías más ingresos, ¿sí? Ibas a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué sucedió, señores? Si yo tengo que pagar un impuesto sobre la renta después de mis ingresos exentos, ¿sí? En teoría y en la práctica, puedes deducir aún así tus deducciones, ¿sí? Que son tus adquisiciones de mercancía, tus inversiones en activo, ¿sí? Y demás gastos inherentes a la actividad del sector primario. Entonces, después de haber hecho todo eso, toda esa mecánica, vamos a pagar el impuesto correspondiente sobre la renta, pero de ahí todavía tienes la facilidad y te da la opción de reducir tu impuesto. Nos quedamos en que podías reducir tu impuesto si eres una persona física y en unas personas morales, y vimos los topes ahí en su momento. En ese momento nos quedamos la vez pasada en las sociedades o asociaciones de productores, ¿sí? Por ahí me acuerdo que uno de los socios aquí que están en el aula virtual, contador, eran las CP, las sociedades de producción rural, ¿no? ¿Sí? Ah, esa puede ser una, ¿sí? Las sociedades de producción sobre todo. Bueno, entonces, estábamos hablando de esas sociedades y acá empezamos entonces, dice, tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, constituidas, ¿sí? Exclusivamente por socios o asociados, personas físicas, y que cada socio asociado tenga ingresos superiores, ¿sí? A 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado a un año, sin exceder de 423 salarios mínimos, ¿sí? En su totalidad, ¿sí? Del ejercicio por gestión, sin que estos excedan de 4.230 salarios mínimos, veces el salario general del año. Por el excedente, acá dice que será aplicado lo dispuesto en cuanto a lo que es la reducción del impuesto
¿sí? Sobre el excedente, después de haber realizado todo esto, vamos a pagar un impuesto sobre la renta, pero reducido en un 30%. Entonces, ¿qué quiero, ¿qué quiero dar a entender acá, señores? Bueno, que tú como sociedades de pescadores, tú como una asociación de productores de chayotes, de piña, ¿sí? Asociaciones de productores de mango, asociaciones de productores de, pues, de aguacate, inclusive los de café, ¿sí? Quiere decir que ellos van a estar exentos de pagar impuestos hasta 423 salarios mínimos. Es decir, que estamos hablando de 11.277.010 pesos. Sí, hasta ese monto están exentos estas sociedades o asociaciones de productores en cuanto a sus ingresos. Por el excedente tendrán que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, pero van a tener todavía una opción de reducir ese impuesto en un 30% de acuerdo al séptimo párrafo de este artículo del impuesto sobre la renta del capítulo octavo de los ágapes. Entonces, ¿pero cuál es el limitante? Te está diciendo que si tú como asociación o como sociedad de pobres tienes 112.770.000 pesos con 112.770.000 con 100, pues todavía vas a tener la opción de reducir tu impuesto. Si tú pasas de estos 4.230 veces el salario mínimo, pues ya no vas a tener derecho a la reducción. Y para que tú no pagues el impuesto sobre la renta, tienes que tener como tope máximo 423 salarios mínimos, que son aproximadamente 11.277.000 pesos. Y si tus asociados no pasan allá de lo que son, lo que te marca la ley, pues bueno, por cada asociado que tengas, pues simplemente van a ser 533.192 pesos. Aquí la cuestión es de que, bueno, acá me están diciendo que son 533.192 a 20 salarios por cada socio. La limitante son 10 salarios, o sea, 10 socios, entonces estamos llegando aproximadamente como 5 millones de pesos. Pero acá te está diciendo, las sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades ágapes que estén constituidas exclusivamente por socios o asociados, personas físicas, y que cada socio tenga ingresos superiores a 20, ¿sí? Salarios mínimos veces del área geográfica del contribuyente. Entonces, quiere decir que como sociedad o asociación de productores no está la limitante de los 10 socios que tiene cada sociedad, sino que para que estés exento tienes que tener como máximo 11.277.000 pesos. Entonces, si te das cuenta, en las otras personas morales era la limitante que eran solamente 10 socios. Aquí no hay limitante. La limitante son los 423 salarios mínimos. ¿Y cómo lo vamos a hilar? Bueno, pues es que acuérdense que también existe la resolución miscelánea. La misma resolución miscelánea te está diciendo esos parámetros. ¿Por qué? Porque ahí te dice determinación del ICR de las sociedades o asociaciones de productores constituidas exclusivamente por personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, que es la 3.82, dice, para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la ley de impuesto sobre la renta, tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios asociados, personas físicas, cuyos ingresos no excedan de 4.230 veces el salario mínimo elevado al año, para determinar la reducción del impuesto, ¿sí? Y determinar el ICR por los ingresos que excedan de 4.203 el salario mínimo del citado artículo. Y ahí te da una mecánica, que empezamos a aplicar ecuaciones y todo lo demás para llegar a ese famoso impuesto reducido. Entonces, si te das cuenta, todas estas sociedades, asociaciones de productores, pues sí tienen una gran ventaja en cuanto a estar en el régimen del sector primario. Ahora bien, si ya vemos ingresos exentos, ya vemos tus facilidades, tienes derecho a reducir lo que es el impuesto, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando tú no tienes una exclusividad dentro de lo que es el sector primario. Acuérdense que muchas de las personas que están en el sector primario, de las que tenemos aquí, que es la silvicultura, la agricultura, la pesca o la ganadería,
Sus ingresos, ¿sí? Sus ingresos, señores, no son suficientes para poder, ¿sí? Para poder llenar y llevar a cabo lo que es una vida digna, ¿sí? Entonces ellos realmente tienen la necesidad de obtener otros ingresos. Están dando alerta como actos, ¿sí? Como pequeños, pues, como agricultores, como pescadores, ¿sí? Como ganaderos, un ejemplo, pero tienen que tener ingresos de otro capítulo y, por ejemplo, podían tener ingresos de arrendamiento, ¿sí? Por ahí tienen una parcela, a lo mejor la están rentando. A lo mejor pueden tener ingresos por salarios, trabajan para otra persona independientemente de sus parcelas. Entonces, ahí te dice y te está diciendo, sabes que si tú no tienes una exclusividad, en este artículo adicionado y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, ese famoso artículo 74A, ¿sí? Se dice que se pagará un mayor impuesto y no se gozará de la deducción SIGA cuando no se realicen actividades de exclusividad. Es aquí el castigo, llamémosle así hasta un cierto punto de vista figurado para que se entienda. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que dichos ingresos representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, ¿sí? Sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos y terrenos de su propiedad que vienen en estado afectos a dichas actividades y que además sus ingresos totales en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, que son 204.692 pesos, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas actividades hasta por un monto en el ejercicio de un salario mínimo general elevado al año. Entonces, ¿qué me estás dando a entender aquí? Aquí me está dando a entender entonces que yo puedo tener ingresos, ¿sí? Por actividades del sector primario hasta 204.692 pesos. Pero te está diciendo, ¿sí? Que no rebasen del ingreso, que no rebasen el ingreso total, o sea que 8 veces el salario mínimo. Pero aquí es donde muchos decían, ¿sabes qué? Es que primero me estás hablando de un 25% contador. Y si yo tuviera, por ejemplo, 2 millones de pesos, ese 25% se convierte en 500,000 pesos. ¿Qué pasó? O sea que yo voy a estar exento hasta por 500,000 pesos. No. Es por eso que te pongo un tope ahí. Te dice que hasta 8 veces el salario mínimo que no rebasen, ¿sí? De sus ingresos totales. O sea, ¿qué quiere decir? Si en el ejemplo de los 2 millones de pesos que yo obtuve de ingresos combinados con otros ingresos que no provienen del sector primario, ¿sí? Yo voy a poder tener ingresos o voy a poder deducir ingresos por el sector primario hasta por una cantidad de 204.692 pesos. Esos ingresos me los va a considerar como tal el mismo sistema, lo que las disposiciones fiscales para lo que es el cálculo y procedimiento del impuesto. Entonces, a ver, contador, aquí ya me hiciste pelotas. Mira, yo tengo 2 millones de pesos que están combinados con ingresos de otros capítulos, sí, por salarios, por arrendamientos y por intereses, un ejemplo, ¿no? Pero me estás diciendo que la propia autoridad me estaba diciendo que cuando mis ingresos representen cuando menos el 25% del total de los ejercicios de los ingresos totales del periodo. O sea que si estamos hablando de 2 millones de pesos, tendríamos como 25% de dichos ingresos, 500,000 pesos. Pero ¿qué crees, contador? Yo no tuve 500,000 pesos de ingresos por agricultura de esos 2 millones de pesos. Yo tuve, ¿sí? Yo tuve 900,000 pesos, ¿sí? La cuestión es de que aquí ya no tuve esa exclusividad. ¿Me vas a castigar por ello? ¿O qué va a suceder? Ah, bueno, no te preocupes, ¿sí? No te me sulfures, porque acá estamos hablando, ¿sí? De los ingresos exentos nada más. Y te está diciendo que la propia autoridad nada más te va a considerar de esos 900,000 pesos de ingresos por agricultura, 204.692 pesos, ¿sí? Entonces,
Acá, de esos 204.692 pesos, yo nada más voy a poder deducir ingresos exentos por 25.586.50. Entonces, si yo tengo 2 millones de pesos de ingresos, ¿sí? Menos 900.000 pesos de ingresos por agricultura, ¿sí? Los demás, el 1.100.000 fueron ingresos por arrendamiento, llamémosle así, ¿no? Pero de esos 900.000 pesos, yo nada más voy a poder tener de ingresos exentos 25.586.50, ¿sí? Siempre que además no se llegara a rebasar, porque si no, en el caso, en el supuesto, si nosotros aplicáramos estrictamente la ley, te diría, ¿sabes qué? Tú pasaste arriba de los 204.000 pesos, tú tuviste 900.000 pesos de ingresos por agricultura, entonces, por lo tanto, ya no te voy a aplicar el salario mínimo elevado al año para que no me pagues el impuesto correspondiente sobre esto. Sin embargo, hubo muchas confusiones y en conclusión general lo que yo les estoy dando a entender que independientemente de que no tengas exclusividad dentro de lo que es el sector primario, pero sí tengas lo que es ingresos por agricultura, tú vas a tener todavía una deducción, ¿sí? Unos ingresos exentos de un salario mínimo elevado al año que son 25.586.50 pesos. Entonces ahí se ve realmente lo que es la importancia de tener esa exclusividad, ¿sí? De tener esa exclusividad dentro de lo que es el sector primario, porque si no vamos a caer estos supuestos y vamos a tener que estar aplicando. Y pues yo creo que no es el caso, señores, o sea, no es el caso, si tú vas a tener ingresos, porque son, es tu necesidad, ¿sí? Porque realmente los necesitas para llevar ese alimento y sustento a tu familia, pues, número uno, que le digas al con el que vas a trabajar como salariado, que a lo mejor y pues por ahí no declare eso, pero pues yo creo que eso es incorrecto porque realmente estaríamos cayendo dentro de lo que es una desobediencia fiscal, ¿no? Si tú estás trabajando como trabajador, si tienes un salario, vas a obtener un salario por ese ingreso y por lo tanto tiene que ser declarado. Pero entonces aquí podríamos buscar otras estrategias, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor damos de alta a un familiar para que se dedique exclusivamente a lo que son las actividades del sector primario que tú tienes y tú te sigues ahí con tus salarios, porque realmente con eso vas a complementar lo que es realmente tener una vida digna. Entonces, ingresos exentos, castigo por no tener la exclusividad. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Quiénes no tienen la obligación de presentar declaraciones periódicas? Porque en su momento se había dicho, señores, que todos los del sector primario presentan una declaración anual. Otros decían que presentaban pagos mensuales, otros decían que presentaban pagos trimestrales, otros semestrales, trimestrales, semestrales. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense, señores, que acá había una diferencia. Para todas aquellas personas físicas del sector primario, ¿sí? Que quisieran solicitar en devolución lo que es el impuesto al valor agregado, pues tenían que presentar lo que son las declaraciones periódicas que pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales. Entonces, pero también existen quienes no tienen la obligación de presentar declaraciones periódicas y absolutamente nada. ¿Y quiénes son? Bueno, la no obligación de las personas físicas exentas de ICR te dice en lo que es esta resolución de facilidades administrativas que se indica para el sector primario, en el punto 1.6 te dice que los contribuyentes, personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, cuyos ingresos, sí, del ejercicio fiscal no excedan de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general elevado al año y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, se podrán inscribir en el RFC en los términos de lo dispuesto de la regla 2.43 de la resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Y tendrán la obligación de expedir el CFDI correspondiente a través de un proveedor de certificados, es decir, un tercero, en los términos de la regla 2.7131 de la citada resolución miscelánea fiscal, siempre de que se trate de la primera enajenación que realizan los contribuyentes respecto de los siguientes bienes.
Entonces, acá si te estás dando cuenta, estamos hablando de algo así como una autofacturación, ¿sí? Esa autofacturación, si te das cuenta, realmente ya no existía, ¿sí? Pero acá existe una opción, que si tú les vendes productos de los denominados aquí leche en estado natural, frutas y verduras, granos y semillas, pescados o mariscos, desperdicios animales o vegetales, otros productos del campo no elaborados ni procesados, pues tendrás la facilidad de no presentar declaraciones periódicas. ¿Por qué? Porque ahí mismo te dice los contribuyentes, etc. El primer párrafo, ¿sí?, de esta regla no estarán obligados a presentar declaraciones del pago provisional y anual del impuesto sobre la renta por los ingresos propios de su actividad, incluyendo declaraciones de información por las cuales no se realiza el pago, así como las correspondientes al IVA. Tratándose de personas morales en derecho agrario, ¿sí?, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan el equivalente de los 20 veces el salario mínimo elevado por cada uno de sus socios o 400 o 200 veces en conjunto el salario mínimo elevado al año, ¿sí?, y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Entonces, aquí la cuestión es de que muchos van a preguntar y muchos me van a decir, oye, contador, yo fui a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfocada directamente en lo que es atención del contribuyente, que es a través de la dependencia del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Llevé mi cita, me di de alta, ¿sí?, como agricultor, como ganadero, como pescador, ¿sí?, como civicultor, ¿sí?, o sea, puse un aserradero o me voy a dedicar a sembrar árboles. Pero ¿qué crees? Me dicen que a lo mejor voy a tener que presentar hasta la DIO. También me dice que voy a presentar declaraciones periódicas. ¿A qué se refiere eso? Y que voy a presentar en conjunto el ICR anual. No, que no presentaban declaraciones, ¿sí? Y también por ahí también aparece declaración de clientes y proveedores. Pero contadores, creo que ya no existe, me dijeron por ahí. ¿Es cierto? Ah, ok. Y no te me estás diciendo, contador, que según hay personas físicas que no tienen la obligación de presentar declaraciones periódicas. Entonces, ¿quién está siendo contador? Explícame, ¿sí? Porque tú me estás diciendo que hay muchos que no tienen la obligación de presentar declaraciones periódicas. Ah, ok. Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando tú estás dentro de lo que es el sector cafetalero, dentro de lo que es la compraventa del café, acá en tierras huatusqueñas, en alta montaña del estado de Veracruz, zona centro, existen varias agrupaciones, ¿sí? Saludos, mi estimado Martín de la Parra, Consumel, Quintana Roo. Acá en las altas montañas, por ejemplo, todos los agricultores están asociados a través de una asociación civil, a través de una agrupación, bueno, ¿sí?, que le venden café, que le enajenan el café, para que se entienda, a los beneficios de café húmedo. Esos beneficios lo procesan, los despulpan, lo secan, ¿sí?, lo hacen pergaminos, después oro y los portan, ¿sale? Pero el punto clave fue que, por ejemplo, está una asociación que se llama AMECAFé a nivel nacional, ¿sí? Para muchos de los que ya estaban acá un poquito mayores que yo, estaba el INMECAFé, el Instituto Mexicano del Café, de hace tiempo. A mi papá le tocó trabajar ahí, ¿sí? Pero existe el famoso AMECAFé. En el AMECAFé, por ejemplo, te dicen, y ahí fue donde yo aprendí, o sea, aprendí porque todos no nacemos sabiendo, ¿sí? Y es lo que yo le decía a AMECAFé, me decía, oye, contador, fíjate que tu cliente, José Pepe, ¿sí?, vino y me dice que quiere que le dé una constancia, ¿sí? Porque ya en su beneficio, a donde vendió el café no le dieron
ninguna constancia de sus ingresos. Esa constancia simplemente sirve para que ellos como cafeticultores puedan solicitar los apoyos a través de la SAGARPA, los apoyos que bajan, ¿sí? Que son recursos federales etiquetados para el sector cafetalero. Pero me estás diciendo, ¿sabes qué, contador? Mira, tú le fuiste a vender el café, ¿sí? Tu cliente se lo puede vender al beneficio de café húmedo o huatusqueño, SADCB, ¿sí? Pero nosotros a través de una plataforma digital que tenemos, nosotros ya cada socio que está dentro de lo que es la AMECAFE a nivel nacional, que somos los que controlamos lo que son esas constancias que emitimos, ¿sí? Del ingreso que obtuvieron o de los kilos que vinieron de café, me aparece que ya estás dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dime, ¿a qué se refiere eso? Porque yo no entiendo. Sí, contador, te va a aparecer ese mensaje porque esos productores no vinieron directamente con nosotros, como Amecafé, o no fueron a su beneficio y les dijeron, quiero que me inscribas a través de Amecafé, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Amecafé, señores? Amecafé lo único que hace es decir, pásame tu credencial de lector, tu CUR, comprobante de domicilio, bla, 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 ¿sí? Como si fuera el SAT, algo parecido. Lo que ellos hacen es inscribirlo como si fueran terceros, para que ellos puedan autofacturar. El término autofacturado creo que es incorrecto, pero para que me entiendan es algo parecido. Una vez inscritos, ellos mandan su archivo, ¿sí? Digitalizado y todo, por algunos datos que piden en un blog de notas, ¿sí? Y se los envían a SAT y ya al SAT les regresa el RFC de ese agricultor que vende café, ¿sí? Amecafé lo que hace es facturar, es decir, emite el CFDI a nombre de ellos. Y por lo tanto, aparece en su sistema y por lo tanto, ¿sí? Ellos están emitiendo el CFDI por ellos. Acá es donde nació la duda. Y mi firma electrónica, que mis sellos digitales. Y me dijeron, ¿sabes qué? Entiende, contador, entiende que es como un tipo de autofacturación. Nosotros a través de un proveedor, que es el PCE CFDI, ¿sí? Vamos a poder facturar. Tú no te preocupes por ese cliente tuyo, porque él ya no va a presentar declaraciones y va a presentar nada, porque nosotros automáticamente tenemos la obligación de enviar esa información de manera anual. Ah, ok. Y ahí fue donde me nació la duda. Que digo, oye, sí, ¿de qué estás hablando aquí? Me puse a investigar y pues encontré este punto, el 1.6, ¿sí? De las facilidades administrativas en donde yo me inscribo a través de un tercero y ese tercero emite el CFDI a mi nombre, ¿sí? Por todos los productos que yo le vendo y por lo tanto, entonces, ahí realmente es cuando yo me libero de presentar declaraciones periódicas y anuales. O sea, no me queda bien claro, la empresa da de alta al contribuyente para que la empresa pueda facturar con el RFC de la persona física. Así es, mi estimado Adrián, o sea, es como si fuera, acabo de decir ahorita en resumen, yo a través de un tercero me inscribo, a través del beneficio de café húmedo JB Fiscal SADCB, ¿sí? Yo a través de los lineamientos que me da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, me dice, ¿sabes qué? Cuando tú llegue por ahí un fulanito que le vas a comprar, ¿sí? Granos y semillas, ¿sí? Que en este caso es el café, es considerado un grano, ¿sí? Inscríbelo bajo esos lineamientos. Envíame la información y yo te envío el RFC. Y a través de este PCE, ¿sí? CFDI, ¿sí? Vas a poder hacer la facturación, pero vas a tener la obligación de enviarme de manera anual cuánto le facturaste. Entonces ahí es a donde yo entendí que realmente ellos tienen la facilidad de inscribir a esas personas, ¿sí? Y por lo tanto pueden facturar a su nombre, ¿sí? Que es el proveedor de certificación de expedición de CFDI. Entonces, o sea, ahí es donde me nació la pregunta y dije, ¿sabes qué? Entonces le voy a llevar tu contabilidad, ya no se la voy a llevar. ¿Y qué crees, mi estimado Adrián? ¿Qué piensas? ¿Se la vamos a llevar o ya no se la vamos a llevar? ¿Qué consideras tú y qué sería lo correcto de que si se la llevamos o ya no se la llevamos? Porque de acuerdo a los lineamientos del SAT,
te dice que a través de esta facilidad ellos ya no van a presentar declaraciones periódicas ni anual, porque el mismo proveedor lo va a informar, ¿sí? Pero van a acumular todo lo que la empresa quiera. No, porque acá te están diciendo, mi estimado Adrián, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no excedan de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo elevado al año, ¿sí? Así como las personas morales, que esos de personas morales, créeme, mi estimado Adrián, ¿sí? Como que todavía no queda claro, ¿no? Dice, tratándose de personas morales de derecho agrario, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no excedan de un monto equivalente de 20 el salario mínimo elevado al año por cada uno de sus socios integrantes, sin que excedan 200 veces el salario mínimo, podrán aplicar los dispuestos del párrafo anterior, que es, no estarán obligados a presentar declaraciones de pago provisional y anual de ICEA. Pero entonces la limitante van a ser 40 salarios mínimos. Yo entiendo aquí, mi estimado Adrián, que si esos contribuyentes, sí, que se dedican a vender café, sobrepasan lo que son los 40 veces el salario mínimo, pues yo entonces voy a tener la obligación de ya no me va a aplicar esta regla, la 1.6, sí, de las facilidades administrativas, porque ya no sería yo en el supuesto, a lo mejor cumpliría con todo lo demás de que están facturando a través de un tercero, sí, de que me escribió un tercero, pero de lo contrario, obligado a presentar mi declaración anual de manera individual. Entonces ahí es donde viene lo que es la conclusión, ¿no? Estas personas que son inscritas a través de un tercero, pues pueden llevar el mecanismo de autofacturación de ese tercero que las está inscribiendo para poder deducir lo que es la leche en estado natural, las frutas, verduras y legumbres, ¿sí? Granos y semillas, pescado, mariscos, desperdicios de animales o vegetales y otros productos de campo no elaborados ni procesados. Aquí muchos, por ejemplo, acá lo que es el sector restaurantero, oiganlo bien señores, se está agarrando de esta facilidad de administrar, esta facilidad de la resolución de facilidades administrativas, que es el 1.6, ¿sí? De poder deducir lo que son los pescados y mariscos, los granos y semillas, frutos y legumbres, porque la mayoría de las veces se las compran a personas que no están inscritas en el RFC. Entonces, si te das cuenta, yo creo que es una facilidad buena y que puede ser aplicada a lo que es el sector primario. Y ahora bien, una de las últimas modificaciones a la resolución de facilidades administrativas para los sectores que se indican ya te está hablando, sí, por ejemplo, esta fue el 3 de mayo del año 2016, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué dice Hugo? Mi estimado Hugo dice, y si el propio contribuyente, persona física, expide sus FDIs, ¿aún se puede apegar esa regla? Hugo, no. Ahora sí, la opción es que te dé de alta el proveedor, el tercero que te dé de alta. Si tú fuiste al SAT, como yo lo dije en la introducción para analizar esto, si tú vas al SAT y te das de alta y tú expides tus FDIs, ya no te puedes apegar a eso. Porque te digo, a veces cuando vas al SAT, te sale por un listote, ¿no? Que tienes que presentar Dios, declaración de clientes y proveedores, declaración del impuesto al valor agregado, declaración anual. Entonces, por lo tanto, si tú vas al SAT directamente como contribuyente para el sector primario, ya no te aplicaría esta regla. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a hablar de que simplemente a través de esta resolución de facilidades administrativas hubo una modificación que es la 1.6, ¿sí? Lo único que le he cambiado, señores, fue de que acá te está diciendo y te está hablando que no excedan de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo. Ahora, a partir del 3 de mayo, te dice que los contribuyentes, personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, de la ley de impuesto sobre la renta, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no excedan del valor de 40 UMAS, o sea, antes eran 40 salarios mínimos, ahora son UMAS, ¿sí? Inclusive la ley del impuesto sobre la renta para el año 2017 a mí me visualizo que simplemente lo van a cambiar, donde dice veces el salario mínimo, ahora va a decir UMAS, ¿sí?
unidad de medida y actualización, que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, se podrán inscribir en el RFC en los términos de lo dispuesto de la regla 2.43, o sea, a través de un tercero. Y tendrán la obligación de expedir CFDIs correspondientes a través de un tercero, en los términos de la regla 2.7.1 de que se trate, siempre y cuando se trate de la primera enajenación. Y luego te dice, también de las personas morales, te dice de 20 sumas, que antes eran 20 salarios mínimos, y 200 sumas, que antes eran 200 salarios mínimos. Entonces, lo nuevo que se le cambió a esta regla 1.6 de las facilidades administrativas de dicha resolución, pues es de que en lugar de donde diga salario mínimo, ahora son UMAS, unidades de medida de actualización. ¿Sale? Entonces, ya vimos que te puedes inscribir a través de un tercero. ¿Te quedó claro, no? Ya vimos que no vas a presentar declaraciones periódicas. ¿Estás de acuerdo? Sale. Pero, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué debo hacer? Una cosa es que me vaya a inscribir, que me inscriba el tercero y toda la cuestión. Pero, ¿qué voy a hacer todavía? Ah, bueno, mira, no te preocupes, no hay ningún problema. Acá lo que tienes que hacer, ¿sí? O el trámite a seguir es, aquí está, señores, es la 2.4.3, ¿sí? De las mismas que estamos comentando aquí. Te dice, inscripción en el RFC de las personas físicas del sector primario por los adquirientes de sus bienes o servicios. Tercero, ¿sí? 2.43 es la regla, dice, para los efectos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Inscripción. Y séptimo, fracción tercera, podrán, ¿sí? En el RFC a través de los adquirientes de sus productos o de los contribuyentes a los que se otorga el uso goce temporal o goce, perdón, de conformidad con el procedimiento que se señala en el portal del SAT, los contribuyentes personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo elevado al año, y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas únicamente respecto de la primera enajenación de los bienes, a lo que se refiere a la regla 2.731. ¿Sí? Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta regla deberán de proporcionar a dichos adquirientes de bienes, o sea, al tercero, es como cuando te digo que fue ese productor de café ante a mi café para que lo diera de alta, los siguientes documentos: nombre, CUR o copia del acta de nacimiento, actividad preponderante que realice, es decir, pues me voy a dedicar a vender mango, me voy a dedicar a vender café, voy a ser pescador, bla, bla, bla. Mi domicilio fiscal, ustedes saben que eso va de cajón, ¿sí? Y lo importante, señores, escrito con firma autógrafa en donde manifieste su consentimiento expreso para que el adquiriente o arrendatario realice su inscripción en el RFC y la emisión de los CFDIs que amparen las operaciones celebradas entre ambas partes. Entonces aquí el punto medular, señores, es este: escrito con firma autógrafa en donde manifieste su consentimiento expreso. Todo lo demás, pues yo se lo puedo pedir: su nombre, su curso, su actividad, pues ya sé realmente cuál va a ser, su domicilio fiscal a través de un comprobante fiscal, ¿sí? Un comprobante, perdón, de domicilio, que puede ser agua, luz, ¿sí? Entonces, acá lo importante es el escrito. Dice, el formato del escrito que se refiere a este inciso será publicado en el portal del SAT y una vez firmado deberá de ser enviado dentro del mes siguiente a la fecha de su firma de forma digitalizada por el adquirente o arrendatario al SAT a través de la presentación de un caso de aclaración a través del portal del SAT. Entonces, si te das cuenta, pues sí lleva su proceso, ¿no? Para que tú no presentes declaraciones periódicas y anual como sector primario. La clave va a ser que te dé de alta un tercero, ¿sí? Y que ese tercero le des la autorización para que pueda hacer ese famoso CFDI, ¿sí? Y así como que queda un contrato, llamémosle así, ¿sí? No es un contrato. Pero bueno,
Y ese famoso formato o escrito, ¿dónde lo encuentras? Pues en la página del SAT. Y ese formato del que estamos hablando o escrito es este, señores, que es, dice, cláusula contractual. Y acá, por ejemplo, es un formato que llené, cambiándole datos por ahí, ¿sí? Pero sí lo he aplicado en la vida acá cotidiana de mi despacho. Y te dice lugar y fecha. Huatusco, Veracruz, el 19 de julio del año 2016. Juan José Carrión Álvarez expresamente manifiesta su consentimiento y plena conformidad para que productores veracruzanos, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, en su carácter de adquirente, ¿sí? En el evento de compraventa de mango, realice su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos de los dispuestos de las reglas 2.43, 2.713, 2.712, bla, bla, toda esta expresión de la resolución miscelánea fiscal vigente y que para tales efectos su nombre completo es Juan José Carrión Álvarez. Los datos de identificación oficial con los que acredita su identidad son CUR, ¿sí? Y el folio de CUR. Su actividad económica preponderante es siembra y cultivo de mango. Y su domicilio fiscal está en Avenida 5 Poniente, número 1915, Colonia Centro, Huatusco, Veracruz. En caso de ya estar inscrito en el mencionado registro, manifestar su clave del RFC. Pero aquí es donde yo les pregunté a los del SAT. Y era lo que me estaba diciendo acá mi estimado, me parece, Adrián, ¿sí? Adrián o Hugo, ¿sí? Que si ya estaban dados de alta, podían pegarse a esta regla. Y yo les pregunté a los del SAT y me dijeron que no, ¿sí? Después hice una consulta y también me volvieron a contestar que no. Y entonces yo les manifesté, entonces, ¿por qué tiene este párrafo? ¿No? Acá se entiende que yo ya puedo estar dado de alta y que quiero que facturen a través de un tercero y que me apliquen esta cuestión. Pero nunca me dieron un fundamento, ¿sí? Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que ellos a lo mejor tuvieron un error en este escrito. Pero bueno, supongamos que nada más se dedique, que va a ser su primera vez, que se va a inscribir. Bueno, el señor Juan José Carriones se va a inscribir al RFC y está proporcionando su CUR y un domicilio fiscal. Lo va a inscribir Productores Veracruzanos, ¿sí? Que es una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada. Y él se va a dedicar a lo que es la compraventa de mangos. Ahora bien, también manifiesta Juan José Carrión Álvarez su consentimiento y plena conformidad para que productores veracruzanos, sociedad de producción rural, ¿sí? De responsabilidad limitada, en el carácter del señalado y ante el evento ya descrito, emita el CFDI por la operación de 10 toneladas de mango manila, en los términos de la regla de versión miscelánea ya citada. Aquí es donde también nació la duda, señores. O sea, me estás diciendo que yo te diga cuánto voy a facturar, ¿sí? Aquí lo más sano tendría que ser decir por la operación de 10 toneladas de mango cuyo importe es de 50,000 pesos, para que a través de este escrito cuadre con el CFDI correspondiente en donde yo le estoy dando consentimiento a este tercero de que facture. Porque si no, a lo mejor me sucede lo que estaban diciendo aquí, que me facturen, que se autofacturen en otras cantidades que yo nunca di autorización. Y yo siento que el mismo SAT, por eso pone este escrito, para que lleve un encuadre, ¿sí? Para que sea algo simétrico. Entonces, por lo tanto, yo consideraría que acá se pusiera 10 toneladas de mango manila por la cantidad de 50,000 pesos. ¿Sale? Entonces, es el famoso escrito del que tanto les he estado hablando. Ahora bien, dice, de la expedición del CFDI por las ventas realizadas y servicios prestados por personas físicas del sector primario por los adquirientes de sus bienes y servicios. Dice, comprobación de derogaciones a compra de productos del sector primario. Dice, para los efectos del artículo 29, último párrafo, las personas físicas que se refiere la regla 2.43, función primera, que hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirientes de sus productos podrán expedir CFDI, ¿sí?
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29 del reglamento, para lo cual deberán utilizar los servicios para tales efectos sean prestados a través de un proveedor de certificación de expedición de CFDI, en los términos de la regla. Y acá ya se vuelve a señalar lo mismo que sea la primera enajenación y que dice eso. Ahora bien, acá viene algo importante, dice, los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren inscritos en el RFC, que es lo que estábamos hablando hace rato, deberán de proporcionar a los adquirientes sus productos, su clave en el RFC para que los expidan ese CFD en los términos de la regla 21214. Entonces, si yo me voy a esa facilidad, a esa regla de 2.731, ¿sí? Sí me cuadraría con lo que dice aquí, ¿no? En el caso de ya estar inscrito, mencionar el RFC, ¿sí? Que en este caso ya está inscrito. Y sí aplicaría lo que es la autofacturación a través de este tercero. Pero acá es donde vienen muchas confusiones. Bueno, la regla te dice que sí, la 2.731 te dice que sí estás inscrito, simplemente le proporciones tu RFC al adquiriente. Pero ¿qué pasa si tú ya vienes declarando de manera periódica, de manera semestral o de manera anual, que tú ya vienes realizando operaciones de manera normal, ¿sí? ¿Qué sucedería si realmente por haber simplemente hecho una autofacturación a través de un tercero, ya voy a tener los beneficios de no presentar declaraciones periódicas? Ahí es la primera duda, señores, y ahí es lo primero que a mí me nació, ¿sí? Y me puse a investigar. Y la conclusión, para no hacerse la larga, señores, fue que si yo ya soy inscrito y me quiero, ¿sí? Como lo dice acá, autofacturar desde un tercero, pues simplemente lo único que voy a hacer es declarar ese o esa autofacturación que me hicieron de aquel lado y declararla yo. ¿Sale? Y acá está la solicitud de expedición del CFDI, que es lo mismito, dice, por este medio se suscribe Juan José Carrión Álvarez con actividades en el cultivo de mango y domicilio fiscal ubicado en la avenida 5 Poniente, productores veracruzanos es el RFC STAL, quien será adquiriente o arrendatario de los bienes o servicios, realice mi inscripción en los registros federales de contribuyentes, ¿sí? RFC, entre ambas partes al amparo de lo dispuesto de la regla 2.71. O sea que acá estoy dando la autorización que me inscriba y que emita el CFDI. Nombre completo, Juan José Carrión Álvarez, clave de la CUR, tal, y datos de identificación oficial, ¿sale? Y mi firma. Que eso es prácticamente este formato que están viendo ustedes aquí, junto con el que tenemos, ¿sí? Aquí es el que vamos a enviar o que es el que va a enviar el tercero para que se pueda hacer esa famosa autofacturación y puedas quedar exento de presentar declaraciones periódicas, ¿sí? Y declaración anual. Pues señores, luego que nos vamos a seguir con la cuarta parte, ¿sí? De los TIS fiscales del sector primario. Por el día de hoy, mi estimada Santa, doy por concluida la charla. Los espero dentro de 8 días, un día antes de irnos a la convención ANAFINE en la ciudad de Cancún. Por allá estaremos saludándolos y pues agradezco mucho a todos ustedes que hayan seguido este programa el día de hoy. Un abrazo para todos ustedes fraterno y como siempre, gracias. Gracias por estar acá, presentes y capacitándose en la comunidad virtual más famosa y grande del país, la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, cuyo eslogan es la cultura fiscal en México. Su amigo JL Fiscal, el contador público certificado por disciplina financiera de impuestos, José Benjamín Castillo, les da las gracias. Mi estimada Santa, cedo los controles y que tengan un excelente fin de semana, señores. Me despido entonces.